Hola, ¿qué tal? Soy George. Bienvenidos una vez más a mi podcast A la luz de las velas. En este, su cuarto capítulo, estaremos entrevistando a Carlos González, un señor con bastantes historias para mantenernos al pendiente de sus palabras. Carlos ha sido partícipe en coros, cuentacuentos y obras de teatro, de lo cual se darán cuenta por su forma de hablar y su tono de voz. Él nos contará desde situaciones raras que vivió en la escuela cuando era niño, hasta sollozos en un aula vacía en su trabajo como profesor de estudios sociales. Carlos tiene tantas historias y su forma de narrarlas es tan atrayente que dividiremos estas historias en 3 diferentes capítulos. Espero les gusten tanto como me gustaron a mí. Antes de comenzar, me gustaría dar una pequeña reseña acerca de algunas de las historias que Carlos nos va a narrar. Primero, es acerca de la Escuela Central de Atenas. Esta forma parte de una tipología de edificios escolares que se desarrolló durante las décadas de 1930 y 40 y constituye un valioso documento y testimonio de la arquitectura en nuestro país. Es un edificio de mampostería de ladrillo y estructura de concreto armado que se expresa en un lenguaje de influencias mixtas, ajustadas a nuestra propia realidad y posibilidades materiales y técnico-constructivas, y el cual fue declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica. Esto es información tomada de micostarricadeantaño.com. La mujer de blanco. Cuenta la leyenda que la dama de blanco, según sus historias y leyendas, es un espíritu femenino que viste completamente de este color y que, según la tradición, en las noches se le ve vagar en áreas rurales, generalmente asociada con alguna leyenda local de trasfondo trágico, como por ejemplo la pérdida de un hijo o la traición sentimental como las más recurrentes. En el caso de la mujer de blanco es difícil encontrar un origen específico, ya que este es un arquetipo común por todo el globo. Pueden ser una forma de representar a la Llorona en Hispanoamérica, una mujer que murió dando a luz en causas violentas en Brasil, también en la tradición alemana y castillos checos, y hasta en el parque de Yellowstone en Estados Unidos, o ánimas del purgatorio en algunos otros lugares. Sea cual sea su origen, es un elemento de leyenda que nos hiela la sangre, deseando no volver a encontrársela de nuevo. Esto es información tomada de Wikipedia. Y finalmente, escuelas embrujadas. Como escucharán a don Carlos en su narración, en casi cada escuela, cada iglesia, existen leyendas y mitos, cosas que pueden ser tanto ciertas como inventadas por los mismos estudiantes y personas que asisten a estos. La verdad es que nunca faltan las historias y rumores en un lugar por donde pasan cientos o miles de personas todos los días, y en donde, posiblemente, el eco de sus problemas, sus adversidades o sus situaciones cotidianas quedan impregnadas en las paredes, techos, pisos y los largos pasillos repletos de gente. Ahora, por favor, siéntense o pónganse cómodos y disfruten conmigo de estas historias que nos contó don Carlos acerca de escuelas embrujadas, mujeres de blanco, voces en lugares vacíos y muchas otras. Espero que disfruten escuchándolas tanto como lo hice yo. Bueno, mi nombre es Carlos González, soy docente de estudios sociales desde hace 28 años. He trabajado en varios colegios, varios lugares de Costa Rica, y lo que me ha sucedido ha ocurrido bueno, ya sea en mi época de estudiante o cuando era niño, incluso también en algunas instituciones educativas. Me gustaría comenzar con una introducción de un cuento de Fabián Dobles que se llama Eulalio, que es la historia como de un sopilote, ¿verdad? Que es muy particular, porque suceden cosas así medias extrañas. Entonces me ha gustado siempre esa introducción, y que dice así más o menos, dice, que hay oscuridades, sí que las hay, o por lo menos cosas a las que, por extrañas y curiosas, el pensar del hombre no le llega ni a la cintura del entendimiento, y entonces quedan en veremos. Y pienso yo, ¿verdad?
George, que algunas de las cosas que me han pasado quedan en esa área, ¿verdad? En ese limbo, en En ese ese limbo gris. de, sí, de que no encuentra una explicación, ¿verdad? La primera vez que tuve una experiencia así de este tipo fue cuando estaba niño. Tenía como, yo calculo que 10 años tal vez. Estaba en la escuela y en mi casa mi papá me había traído un conejo. Pero mi mamá siempre fue muy tajante y dijo, bueno, si usted tiene animales, aquí tiene que hacerse cargo de lo que usted traiga. Y entonces había iniciado la Feria del Agricultor en Atenas. Un compañero de escuela que era mayor, un poco mayor que nosotros, que el resto, trabajaba vendiendo en la Feria del Agricultor, ¿verdad? Y de ahí uno chiquillo se entusiasmó y me fui yo a buscar ahí trabajo a la Feria del Agricultor. La idea era eh, recoger digamos, las hojas de repollo, otras cosas que sobraban ahí, ¿verdad? Verduras y llevárselas para a los conejos a comer. Entonces conseguí trabajo vendiendo repollos. Eran unos señores que venían de Laguna de Zarcero, me acuerdo, en un camión. Y con ellos yo trabajaba. Lo único era que, digamos, en ese tiempo, bueno, yo soy de Atenas. La Feria del Agricultor comenzó en la plaza de famosa plaza del Polvazal, la plaza de deportes que queda ahí frente a la Escuela Central de Atenas, a un costado de la plaza de deportes. Y eran como tal vez tipo 5 de la mañana o 4:30, 5 que comenzaba la feria a venderse tan temprano en aquellos años. Estamos hablando ya por 1984, 85 más o menos, por ahí, por esa época. Pero yo llegaba más temprano porque yo tenía que agarrar los repollos. Los repollos venían algunos con unas hojas por fuera como maleadas o así. Había que con un cuchillo irle quitando las hojas para dejarlos bien presentaditos, bien bonitos. Entonces yo recogía esas hojas que se les quitaban a los repollos y los echaban entre un saco y eso era lo que les echaba de comer a los conejos. Me ayudaba con eso para alimentar a los conejos. Bueno, la cuestión es que yo había llegado, digamos que entre 3:30 y 4 de la mañana, una cosa así, y me senté en una de las esquinas de la plaza de deportes ahí frente a la escuela. En aquel tiempo, en aquella época, no había absolutamente nada, ¿verdad? No habían árboles, no había ningún tipo de construcción. Hoy día sí, ya hay cositas, ¿verdad? Como una rampa de patinetas, una casita. Hay árboles que ya no se visualiza de la misma forma, pero le puedo garantizar yo que en esa época, hace ya casi 40 años o más, no había nada que impidiera la vista desde donde yo me encontraba hacia la escuela central. Yo creo que exactamente 40 años, porque si fue en el 83, yo nací en el 84 y tengo Imagínense. 39. Y ya estamos viejos, George. Entonces, bueno, la cuestión es que uno, ¿verdad? Que es como siempre le han dicho en ciertos lugares asustan, ¿verdad? Entonces uno chiquillo ahí en la escuela siempre le metían esas ideas de que en la escuela Y en asustaban. todas las escuelas Todas hay las eso. escuelas hay muchos lugares que tienen esa fama. Entonces yo chiquillo comencé a ver hacia la escuela central y me llamó la atención que un pronto a otro vi una especie como de luz, ¿verdad? Pero uno en ese momento lo que lo relacionó fue como un foco, porque desde afuera, digamos, las aulas tienen doble ventanal, digamos, tienen ventanal hacia la calle y hacia el pasillo de adentro. Y en ese tiempo me parece que todavía no habían arreglado la escuela porque después sufrió un proceso ahí de modificación y le cambiaron por ventanales este, grandes hacia afuera, pero eran ventanas, me acuerdo, cuadritos pequeños, un montón de cuadritos pequeños de vidrio que se levantaba la ventana. Bueno, la cuestión es que sí se podía ver, ¿verdad? A través del aula completamente. Si algo pasaba por el pasadizo de adentro, se podía ver, ¿verdad? No completamente, pero sí, máximo que era una luz y estaba todo ahí a oscuras. Entonces la luz pasó por las ventanas, ¿verdad? Por el pasillo, se veía a través de las ventanas y salió por la puerta principal la luz, ¿verdad? Y en el momento en que la luz sale al corredor, a un corredorcito que hay ahí antes de bajar unas gradas, la luz se desvaneció, ¿verdad? Entonces yo quedé así como Enchilado. me quedé pensando, ¿qué será? ¿Será alguien? ¿Será que anda alguien ahí, un guarda?
En eso estaba yo pensando esas cosas cuando de pronto al otro lado, ¿verdad? Hay dos entradas, dos gradas, unas grandes y unas pequeñitas. En las gradas más pequeñas iba una mujer subiendo las gradas, una mujer como vestida como de blanco, con el pelo así suelto, negro, eh, y llevaba como algo en la mano, ¿verdad? Como casi que podía yo describirle que era una especie como de candela, como una especie como de candelabro con una vela ahí. Y esa mujer iba terminando de subir como las últimas dos graditas, casi que como flotando, y la mujer se arrimó hacia la pared y se desvaneció, ¿verdad? Hacia una de las paredes del salón de actos de la escuela. Inmediatamente yo como loco me puse a despertar a la gente, a golpear el camión y a despertar a la gente, ¿verdad? Y uno ha contado esta historia, ¿verdad? De hecho, me tocó después, años después, ir a cuidar exámenes ahí a la escuela central y ahí cuando ya comienza a hacerse de noche, ya comienzan a oírse historias y se intercambiaban historias, digamos, por ejemplo, había unas conserjes que hablaban, ¿verdad? De ocasiones en las que habían llegado a abrir la escuela y en la parte de abajo hay un sótano cerca de donde hay unos baños y dice que había como un polvo blanco, como una especie como de talco, ¿verdad? Regado por todo el corredor y lo que se veían eran huellitas de niño, ¿verdad? Descalzos, huellitas de niño descalzo. Y da la casualidad que exactamente en esos baños de ahí falleció una persona cuando se estaba construyendo la escuela central, se llamaba don Jesús Sánchez. Fue en esa misma parte. En ese mismo lugar donde la conserje describe que había como una especie de talco y huellas pequeñitas, ¿verdad? Eh, y entonces son muchas de las cosas. También el papá de esa muchacha eh, se llamaba Macho Sancho, había sido guarda, pero el señor, no sé si ya en esa época, yo recuerdo que la escuela no tenían guarda hasta que, me imagino, se hizo un laboratorio de cómputo, ¿verdad? Y fue importante. De hecho, hubo un señor famoso, don Ulises, que fue muchos años guarda ahí en la escuela. Eh, pero este es otro señor, don Macho Sancho, fue un tiempo, me imagino, guarda. No sé si él dormía, vivía ahí o él simplemente hacía rondas o no sé, ¿verdad? La cuestión es que la historia tiene que ver con que se comenzó a escuchar, había gente al frente en la plaza, ¿verdad? Jugando y escucharon ruidos y golpes en una puerta, entonces dijeron, no, aquí fue que se quedó un chiquito ahí encerrado y hasta la policía llegó, llamaron a la policía a ver cómo se podía abrir la escuela a esas horas, ya en la tarde, tarde-noche. Porque un chiquito moviendo las Porque puertas. sí, se escuchaba, se movía la puerta, se golpeaba, desde afuera se escuchaba, entonces ya fueron a traer a este señor, a Macho Sancho. Entonces dice la hija de él, ¿verdad? Que, que, que nadie quería abrir la puerta. Porque Yo no hubiera querido tampoco. hasta dice que había un bombillo afuera en el corredor que se encendía y se apagaba. Imagínese usted, yo. De lo fuerte que le pegaban a... No, digamos, bueno. dentro de los ruidos y dentro de todo lo que pasaba, también ese bombillo alumbraba y se apagaba. Entonces, típica película de miedo. Sí, típica película de terror. Entonces, ni los policías querían abrir la puerta. Y que en el momento en que ya abrieron la puerta, meten la llave, abren la puerta y en ese momento dejaron de pasar las cosas que estaban pasando, ¿verdad? Esa sería otra anécdota. Bueno, y entonces cuando cuentan estas historias, yo cuento lo de la mujer y da la casualidad que me dicen, pero algunas personas han visto una mujer que baja, ¿verdad? Por la calle, frente a la escuela, viene de arriba y se mete ahí a la escuela por ese portón, ¿verdad? Y yo por casualidad vi también esa situación que se dio ahí. Luego, yo, cuando pertenecíamos al grupo de hechiceras de palabras, de cuentacuentos, nos presentábamos ahí en la escuela central y hay uno de los técnicos de sonido de Alajuela Ciudad Palabra, que el famoso Che, ¿verdad? Que él una vez que llegó ahí a poner toda la instalación y todo, él asegura y perjura que de igual forma él vio algo, ¿verdad? Y en ese lugar, en el salón de actos, ¿verdad? Entonces, sí, no hay que creer, como decía, o ni dejar de creer, pero Dejar de creer.
pero en realidad sí es algo extraño, ¿verdad? Que me pasó y como le digo, no era que era un chiquillo, no estaba bajo el efecto de ninguna droga o alcohol para poderme Los imaginarme psicotrópicos, sí. en ese momento. eh, y lo tengo muy presente y muy grabado ahí en la cabeza, ¿verdad? Máxime que fue algo muy vívido, ¿verdad? Algo que no fue ni siquiera algo que me pude haber imaginado o lo que fuera, ¿verdad? Sino algo que realmente yo pude observar y que tengo guardado ahí en la cabeza, ¿verdad? Esa sería como esa experiencia con respecto a lo que es la escuela central. Y probablemente podrían salir infinidad de historias, ¿verdad? Este, de un lugar como ese, ¿verdad? Habría que ver si la cantidad de personas que llegan, cada quien con sus problemas, sus Sí. situaciones, cargados de diferentes tipos de energía. Que es lo que hablábamos, ¿verdad? Que un lugar tan lleno de gente, donde tanta gente pasa y tantos años, que sí, tal vez algo, como decíamos, como un eco energético o algo así, tal vez. Que... Sí. Yo digamos, uno dándole vueltas ahí a la cabeza y buscándole una explicación como racional y lógica. Yo siempre he pensado que la fotografía es un fenómeno físico, ¿verdad? Que existe, ¿verdad? Y que se puede replicar a partir de la luz o lo que sea. Pienso yo que podría ser que hayan situaciones fuertes, ¿verdad? Y trágicas, momentos que quedan, ¿verdad? Con tanta energía que queda eso grabado y se replica de la misma manera, vuelve a salir. Otra cosa que también podría ser el estado de ánimo de uno, ¿verdad? Que ande más sensible o diferentes circunstancias, porque puede ser que no todas las personas vayan a percibirlo de la misma manera, ¿verdad? Otra vez escuché una teoría que también me llamó la atención, que hablaba de que nosotros vivimos en un mundo de 3, 4 dimensiones, ¿verdad? Agregándole el tiempo, la temporalidad, ¿verdad? Y que matemáticamente se pueden demostrar hasta 9 o 10 dimensiones, ¿verdad? Entonces podría ser una entidad interdimensional o algo así, ¿verdad? Que se manifieste y que en nuestra realidad tal vez no, ¿verdad? Al ser de otra dimensión o otro espacio, tiempo que sea de mayores dimensiones, uno no vea tal vez concretamente la entidad como eso, o lo que sea, ¿verdad? Por eso lo que le decía al principio, ¿verdad? Que todavía nosotros los seres humanos este, existen situaciones que tal vez no tienen explicación, ¿verdad? Y no por el hecho de que no tengan explicación, ¿verdad? O no sean reales, no sé, en ¿verdad? realidad. Son cosas muy vívidas, muy vivenciales, como le decía antes. Y también la posibilidad de personas que no cumplen su ciclo aquí, que quedan atrapadas y que tienen que romper alguna situación, alguna situación que las ata y que quedan ahí, ¿verdad? Que es lo que le contaba a usted, como lo de la monja en el hospital. Ajá, ¿Cuál es? ajá. En San Juan En de el San Dios, Juan. sí, 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 que sí. según dice la leyenda, que supuestamente la monja le negó un vaso de agua a uno que estaba moribundo, y después de que murió ella se sintió tan arrepentida, ¿verdad? Que desde entonces le sigue dando agua a la gente. Que yo le he hecho, sé que una prima mía trabaja ahí, y que a ella infinidad de veces dice que le ha pasado que llega alguien y le dice, dígale a la monjita que me dio agua que muchísimas gracias, ¿verdad? Ujú. Entonces, Sí. Sí, de verdad, de alguna situación, ya sea una situación trágica, ¿verdad? O una situación como esta que acabamos de decir, ¿verdad? Algo que queda la persona atada o que no rompe con el ciclo, o lo que sea, ¿verdad? Y que la energía queda ahí, se replica, no sé, ¿verdad? Y a eso habrán tal vez personas que el día de mañana le puedan dar respuesta a esto. Yo le había también dicho a usted que ahí en el San Juan a mi hermana le había pasado algo, ¿verdad? Similar, que a cierta hora, ella, la suegra, la que estaba ahí en el hospital y internada, y ellos la acompañaban durante la noche, pero a cierta hora llegaban los enfermeros y les decían a los acompañantes que salieran, ¿verdad? Porque probablemente como eran adultos mayores había que cambiarlos, si es que usaban pañales o lo que sea. Entonces la gente salía afuera y habían unas banquitas y se sentaban ahí. Entonces mi hermana cuenta que ella llegó y se sentó, al frente habían varias personas y a la par de ella había un señor y que ella trató de meterle conversación al señor, ¿verdad?
y que no, el señor como que no le contestó. Y que al rato ya el señor ya no estaba. Entonces inmediatamente se levantó y le fue a preguntar a los de enfrente que si habían visto a esa persona y le dijeron precisamente que no, que ellos no habían visto a nadie, ¿verdad? Y ella estuvo sentada tamaño rato Y con hablando, alguien a la par tratando de y hablarle. hablarle y no obtuvo ninguna respuesta, ¿verdad? Muchas gracias a don Carlos por narrarnos su historia y a ustedes por escuchar nuestro podcast. Si les gustó esta primera historia contada por don Carlos y si quieren ayudarnos a llegar a más personas para compartir sus vivencias y recordar esos tiempos de historias contadas a la luz de las velas que tanto nos gustan, por favor compartan. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo con más historias de don Carlos. Y recuerden, no crean todo lo que escuchan, pero tampoco dejen de creer.